Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Saludamos hoy al senador David Luna de Cambio Radical. Bienvenido a Semana y gracias por estar con nosotros. Vicky, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, un saludo para Jairo y para toda tu audiencia. Empecemos por el principio, el país va de polémica en polémica, de cosas caóticas en cosas caóticas, y el último episodio fue la reunión de los presidentes, el presidente de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Según ha trascendido el presidente de la Corte, en nombre de la Corte, lo que le ha pedido al presidente anoche es que por favor no hubiese estas presiones de marchas y demás, pero resulta que el presidente, tan pronto se acaba la reunión, lo que dice es que el progresismo no está contra la justicia, pero que vamos con todas las marchas y con los comités populares de todas las ciudades y departamentos, todos los rincones del país, y parece que hay mucha preocupación en la Corte y estamos apenas a horas, senador David Luna, de que se dé esa marcha, promovida por FECODE, por el presidente, ordenada y promovida desde el gobierno. ¿Qué piensa? Mire, Vicky, lo primero que hay que señalar es que como yo pido se respete el fuero presidencial, por ejemplo, para que el presidente nomine y nombre al ministro que considere o retire al que quiera, pues también tengo que ser muy contundente al pedir que se respete el fuero de la Corte Suprema de Justicia, que en su sabiduría y en sus tiempos elegirá al fiscal general de la Nación, determinando quién es la persona que cumple con los requisitos, pero sobre todo quién tiene la posibilidad de cumplir con el perfil. En segundo lugar, al presidente Petro hay que pedirle sensatez y mesura. Presidente, nadie lo quiere tumbar. Lo que queremos es que comience a gobernar, que es muy distinto. El presidente todos los días crea una tormenta perfecta para tratar de evitar que las dificultades que estamos viviendo pues sean plato de mesa, que son las que verdaderamente le importan a los colombianos. Un posible racionamiento eléctrico, el aumento de los precios de los alimentos, por supuesto del combustible, temas de orden público, en fin. Entonces, yo lo que siento es que el presidente debe darle un parte de tranquilidad al país y dedicarnos a resolver los problemas. Uno de ellos es el nombramiento, sí, del fiscal, pero para eso está la Corte y la Corte en su sabiduría determinará en qué momento hacerlo. Lo que pasa es que lo que está en juego es la elección del fiscal general de la Nación. Y hay una guerra contra la Corte Suprema de Justicia, un plan macabro, llamo yo, porque se está combinando todas las formas de lucha. Ataques incluso desde las redes sociales, ya hemos detectado aquí en Semana perfiles que desprestigian, tratan de desprestigiar a los magistrados, presión en algunos opinadores, presión en el gobierno. En fin, la situación no es fácil para la Corte Suprema, que no debe ser sometida a ninguna presión y que debe tener la libertad para escoger. No les podemos decir ya, ni mañana, ni dentro de un año. Cuando ellos consideren, puede ser que mañana elijan fiscal general en reemplazo de Francisco Barbosa, pero déjenlos en paz. No, yo coincido con usted. Acá lo que hay es que rodear a la Corte Suprema y esperar que ellos tomen la decisión, que tomen la mejor decisión, pero ellos son autónomos para hacerlo hoy, mañana, dentro de 15 días, y lo que no puede bajo ninguna circunstancia es que el presidente arme semejante estrategia para presionar, porque al presidente no se le puede olvidar que esta es una democracia y uno de los principios fundamentales de esta democracia es la división de los poderes. Él lidera el Ejecutivo, el Congreso lidera el Legislativo, pero son las Cortes las que lideran el Poder Judicial. Si quiere un cambio, pues que lo haga como lo está planteando, presentando una reforma a la justicia, en derecho, pero no a través de presiones a las cuales creo yo, pues viene acostumbrado, pero lo peor es que pues termina generándole, es un golpe a su propio gobierno. Y le voy a explicar por qué. Porque estamos viendo que él concentra todas sus energías en marchas, en trinos, obviamente en acciones que seguramente pues pueden movilizar a algunos, pero olvida que en estos momentos tenemos unos problemas mucho más complejos. Es que la vía entre el Cauca y el departamento de Nariño sigue sin terminar. Es que el aeropuerto de Barranquilla
sigue olvidado pese a que hay una sentencia en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura. Es que el racionamiento eléctrico no es un mensaje de alarma, sino una posibilidad, y se está viendo reflejado en el aumento de los precios de los recibos. Y ni qué hablar del secuestro, cuando ya el director de CENPAS, una institución que apoya los diálogos con el ELN, pues también fue secuestrado. Entonces hay que gobernar, y el presidente no puede pensar que todos somos mensos o sonsos de comprarle o de chuparle el anzuelo de que hay que meternos en la campaña presidencial del 26. No, a eso no le vamos a jugar, porque el deber de él es gobernar y el nuestro controlar. Senador, y lo cierto es que para mañana ya hay unas marchas que se vienen organizando, incluso desde entidades del gobierno como es el SENA. FECODE también ya anunció otros sindicatos, y todo concluye en que finalmente van a pasar por la Corte, van a llegar grupos a la Corte, y si hay una presión a la Corte, porque fíjese, es que esto no es un pequeño detalle, mañana hay votación en la Corte Suprema de Justicia y la sala plena de la Corte está reunida mañana allí, en la sala. Entonces van a llegar a hacerle una manifestación a la Corte Suprema de Justicia también. Jairo, lo primero es que hay que pedirle a la Corte tranquilidad. Digamos, las manifestaciones siempre estarán amparadas en el derecho constitucional. Claro, pero no convocadas por el presidente, David. Claro. Es que una cosa es cuando hay una movilización popular porque la gente está descontenta por lo que sea, o porque quiere apoyar a algo, lo que sea, eso me parece muy bien y está amparado por la Constitución y no lo podemos criticar, pero que sea el propio presidente de la República el que convoque a que la gente se vaya a las calles y que la gente termine al frente de la Corte, y que termine al frente de la Corte justo el día que hay elección, votación para elección de fiscal, eso es inadmisible. Y es ilegal si están convocando u obligando a servidores públicos o a contratistas del Estado. Yo vuelvo e insisto, esa es la estrategia en la cual hemos conocido al presidente Gustavo Petro durante sus últimos años de ejercicio político. Por eso es que hay que recordarle que una cosa es la campaña y la política y otra es el gobierno. Pero a la Corte Suprema de Justicia hay que respaldarla, sea quien la componga o quien la integre, porque es una institución y pueden elegir fiscal en el momento que ellos quieran. Mañana, si lo quieren hacer, o en 15 días, o en un mes, o en 2, o en 3. Ese es el primer mensaje que es muy importante transmitir y que la sociedad sepa. Ya lo han hecho varios analistas. En el pasado la Corte se tomó un tiempo muy importante para elegir fiscal. En ese momento quienes hoy gobiernan, la izquierda, aplaudían a la Corte porque no le elegían el fiscal. Año y medio, senador, año y medio. Exactamente, Jairo. Entonces, pues que revisen un poquito la historia, ¿no? Para no cometer los mismos errores del pasado. En ese momento estaban de acuerdo con que la Corte se demorara, hoy están motivando a que haya marchas, etc. Acá lo importante es la Corte Suprema, en mi caso particular, tiene total respaldo para tomar la determinación en el momento que quiera de eso. Pero ojo, hay un segundo mensaje en el trino de anoche del presidente que sí deja mucho que desear, y es, el presidente habla de impunidad. Yo invito al presidente a que con nombres propios señale dónde se está dando la impunidad, porque hace unos meses, cuando se le votó en contra un proyecto asociado a la legalización de drogas, dijo que senadores se abrazaban con narcotraficantes y nunca dijo los nombres de esos senadores. Presidente, un poquito más de responsabilidad. Si usted tiene denuncias, dígalos con nombre propio y, como en cualquier investigación, pues que se adelante en el tema, porque usted no puede dejar en el ambiente que la Corte actúa en impunidad. Lo cierto, dígame, Jairo. No, es que le quería decir eso de la impunidad, porque es que el presidente en el trino, después de la reunión de la Corte, mezcla dos cosas y dice: un gobierno progresista no atacará la justicia, pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse
como una presión a las Cortes. Fíjese, senador, que ahí está diciendo que no debe haber presión a las Cortes, pero le insisto, para mañana hay marchas programadas, motivadas unas desde el propio SENA y por FECODE. Mañana sí hay y van a llegar ahí a la Corte. Sí, por supuesto que hay una presión ejercida por parte del Ejecutivo, desde mi punto de vista, indebida. Y en ese sentido, bien vale la pena que quienes van a acompañar esas marchas lo entiendan así. Pero dicho eso, la Corte tiene total autonomía para tomar esa determinación. En lo que hace referencia a la impunidad, pues es importantísimo que el presidente diga dónde están esos contubernios para que sean denunciados y para que se actúe en contra de quien corresponda. Porque es que la ley es para todos, independientemente de los partidos. El presidente acusa a unos partidos y los encasilla de corruptos permanentemente. Pero cuando, por ejemplo, hacen referencia a los miembros de su partido, ahí sí, pues todo es color de rosa. No. Cualquier corrupto, sea de cualquier partido, pues que termine pagando por su acción o por su fechoría. Ahora, David, solamente una cosa. Usted dice que hay presiones desde el Ejecutivo a la Corte. ¿Desde el Ejecutivo o el presidente Petro? No, definitivamente desde el presidente Petro. Es que el presidente dijo hace unos días en uno de sus mensajes de Trino, de X, perdón, tengo entendido que en 5 o 6 idiomas, que acá se estaba orquestando un ataque directamente contra él, y ahí mencionó a la Corte. Yo vuelvo e insisto, nadie está interesado en tumbar al presidente, estamos interesados en que comience a gobernar. Pero dicho eso, es importante señalar que él ha sido el que ha señalado que la Corte pues tiene que ser presionada para que elija al fiscal en el momento que él considere. Pues que lo elija en el momento que considere la Corte, él respete, digamos, los tiempos y de esa manera pues se pueda avanzar. Y esto es lo de la Corte. Entonces seguramente la misma estrategia será presentada cuando toque elegir el procurador o cuando toque elegir el defensor del pueblo. A mí el presidente no me va a presionar como senador para tomar una decisión en ese sentido. Cuando lleguen las ternas, pues yo me tomaré el tiempo necesario para analizar los perfiles, haré las audiencias públicas, etcétera, porque eso es parte de nuestra labor como servidores públicos. Hay una cosa, David, y es que dejando un momento a un lado el tema de la elección de fiscal y las presiones a la Corte, esto está ligado al tema del golpe de Estado. Usted lo mencionaba hace algunos instantes, es que ocurrió un hecho que no sé si todo el mundo lo entendió, y es que el presidente hizo una pataleta o un show, yo no sé cómo lo quiera usted llamar, pero el presidente desde el viernes empezó una situación que lo llevó incluso a pedir auxilio en árabe, en francés, en inglés, y yo le pregunto, ¿lo que hizo el presidente fue tratar de aterrorizar a todo el mundo, tratar de arrodillar a todo el mundo? El presidente, quienes lo conocemos, sabemos que es un estratega político y él lo que está tratando de causar es temor, terror, para lograr consolidar una estrategia política. Y se la voy a explicar, es muy sencilla. Primero, él dice que hay un golpe de Estado fraguándose en su contra, cosa que no es cierta. Segundo, hace un llamado para que los partidos que lo apoyaron a la presidencia se unifiquen en uno solo. ¿Para qué? Para enfrentar la elección del año 26. Tercero, hace todo el esfuerzo posible de tramitar la reforma a la salud, no para mejorar la salud de los colombianos, sino para él manejar los recursos y de esa manera poder influir en las decisiones políticas. Y cuarto, lo dije en el foro de semana, criticado por algunos, aceptado por otros, está pensando de manera inmediata en ver cómo convoca una Asamblea Nacional Constituyente para incumplir su propia palabra. ¿Cuál fue? No voy a ir a la reelección. Petro es un animal político y eso no es delito. Lo que es equivocado es que diga una cosa y haga otra. Ahí está la estrategia montada. Senador, entonces le insisto, ¿usted cree que todo esto podría enmarcarse o tomar rumbo en búsqueda de una asamblea constituyente que no es otra cosa que buscar tal vez una reelección? ¿Esto se podría dar, aunque él siempre ha dicho, incluso desde campaña, que no va a ser reelegido y que su gobierno es de un periodo? Sí, Jairo,
Estoy totalmente convencido de que esa es su estrategia. Ahora, dicho eso, pues falta ver si el Congreso le va a jalar a aprobar una ley para convocar una constituyente. 2, en caso de que el Congreso le jale a esa convocatoria, falta ver si la ciudadanía vota favorablemente para convocar una constituyente. 3, falta ver si esa constituyente eventualmente convocada aprueba la reelección. Pero lo más importante de todo esto es que, ojo, pónganle ojo a la reforma a la salud. Es ahí donde está todo el soporte político y económico para lograr desarrollar esta estrategia política. ¿El presidente se quiere reelegir? Yo estoy convencido que sí, lo he dicho en repetidas ocasiones y por primera vez en el foro de la revista Semana. Ahora, la clave allí es cómo podría el presidente reelegirse, y los caminos todos son escabrosos. Por un lado, hay algunos que dicen a través de una constituyente que salga del proceso de paz con el ELN. Eso lo dicen. 2, que algún buen samaritano, como siempre no faltan, se le dé por decir que se apruebe otra vez la reelección en Colombia y el Congreso, que realmente, perdóneme porque usted es una persona muy seria, David, pero usted sabe que hay gente muy seria como usted, pero hay otros que son no confiables. Y usted lo sabe, que se venden por un tamal. Y entonces termina la reelección aprobada y el presidente se puede reelegir. Y el tercero, que es terrible, es que haya ya se tumben las barreras de la Constitución y haya un hecho arbitrario que permita que el presidente se quede. ¿Qué piensa de esos 3 escenarios? Yo creo que el escenario 1 y 2 por usted escrito pasa por la cabeza del presidente permanentemente, trabaja en desarrollarlo y seguramente lo va a poner en práctica si logra aprobar la reforma a la salud. Porque, insisto, en la reforma a la salud es donde se quieren petaquear todos los recursos de la salud en política. Yo el tercer escenario sí no lo veo. Yo creo que el presidente Petro, en medio de todo, sabe que la única forma para poder tener algo de legitimidad es a través de los votos. Y acá voy a conectar con algo muy importante, Vicky. ¿Por qué el presidente Petro no ha abierto la boca, no ha dicho ni mu sobre la arbitrariedad del señor Maduro en contra de la democracia? Por una simple razón, porque si él se opone, pues claramente se va a contradecir en el futuro lo que quiere hacer. Él no va a rechazar lo que Maduro está haciendo, tampoco lo va a aplaudir, pero no lo va a rechazar porque sabe perfectamente que tiene una ventanita para por ahí tramitar una eventual reelección. Entonces, lo que yo quiero decir, o mejor, lo que yo quiero tratar de explicar es que, pues por más sofisticado y por más estratega político que sea el doctor Gustavo Petro, pues acá no somos mensos. Acá también entendemos y también estudiamos y también nos reunimos y también pensamos. Eso sí, en mi caso, con apego profundo a la Constitución, porque yo sí respeto a las instituciones democráticas y obviamente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y los tiempos dan, senador? Los tiempos dan, por ejemplo, de una asamblea constituyente, porque lo que han dicho varios expertos y estudiosos como usted, lo que dicen es que los tiempos ya no darían para una reelección. ¿Eso importa o definitivamente pasarían por encima, sin importar los tiempos? No, yo creo que los tiempos hoy dan, en primer lugar, para tramitar un acto legislativo en el Congreso, como decía Vicky, que sigue siendo posible. Yo sé que hay unos maestros en materia constitucional que han dicho lo contrario, pero pues ese es un camino que desde mi punto de vista está vigente. Obviamente uno segundo, que es el de la Asamblea Constituyente, que me parece que tiene los tiempos apretados, pero los tiene suficientemente establecidos. Y hay que recordar pues cómo fue el proceso de convocatoria finalmente de la del 91. Entonces, acá hay espacio. Pero lo interesante de eso, y permítame retomar, es que mientras que este maremoto político se da, pues estamos dejando de gobernar. Es que, Jairo, llevamos 17 meses con el INVIMA sin director, y el INVIMA es quien autoriza los medicamentos. Estamos en crisis de abastecimiento de medicamentos. Eso no le pega a toda la sociedad,
pero a los enfermos obviamente los afecta. Llevamos 16 meses sin director de la Agencia Nacional de Infraestructura, una agencia que tiene que tomar decisiones obviamente para saber si se suben o se bajan los peajes, si se hacen o no los aeropuertos. ¿Y qué me dice usted ahora de la lamentable renuncia del director de planeación, que es un doctor y señor bastante equilibrado, y ahora pues planeación al garete? Entonces acá hay que gobernar y hay que exigirle al presidente que gobierne. Yo por ahora todos los días trato de darle una sugerencia, puede que no las oiga, pero como dicen que solo criticamos, pues también proponemos. Lo que pasa es que no nos oyen. Ahora, excúseme y le pregunto, senador David Luna, lo cierto es que mientras estamos de polémica en polémica, porque no podemos dejar atrás que todo esto está sucediendo, mientras al presidente lo rodean pues una cantidad de escándalos, el de la posible financiación ilegal en su campaña, el del hijo, que está metido en enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por lo menos llamado a juicio, y presuntamente cometió esos delitos, que además él mismo los confesó, ¿no? Porque hay que aclarar aquí que es que él los confesó. Ahora dice, ay, no, esa confesión que yo hice, no la tengan en cuenta. Pero él lo dijo y él lo aceptó, y en una entrevista que yo le hice, por ejemplo, él aceptó lo que hizo. Entonces, si los magistrados no pueden tener en cuenta lo que Nicolás Petro dijo en la fiscalía, que miren esa entrevista, ahí se autoincriminó totalmente. Pero eso es punto aparte. Y de ahí para allá, pues Laura Sarabia, todos los escándalos que han rodeado a este gobierno, la suspensión del canciller. Por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Vicky, simplemente para sumarle un punto a su explicación. Antes de que usted publicara esa entrevista con el hijo del señor presidente, recuerde que él, el presidente, emitió un comunicado público donde señaló que evidentemente se venían denuncias muy complejas sobre su gobierno. Entonces, vale la pena traerlo a colación porque evidentemente es importante saber qué fue lo que pasó. La justicia pues tiene que tomar determinaciones sobre la financiación de la campaña, porque ahí hubo una modificación constitucional y hoy, a diferencia de hace unos años, existe responsabilidad política. Y dos, sobre pues todo lo que está pasando con diferentes funcionarios. Vuelvo al punto. Hombre, hay que respetar la institucionalidad. Si la Procuraduría toma una determinación, pues hay que respetar esa determinación. En el caso del canciller, más que por honor, por amor propio, pues si uno está en esa silla se hace a un lado para facilitarle la vida al presidente. Pero ¿por qué no se hace o por qué no pasa? Porque al presidente le gusta confrontar permanentemente. Un día se reúne con los más importantes empresarios del país y al otro día dice su ministro de Hacienda que ellos, los empresarios, son los culpables de la crisis económica porque tuvieron muchas utilidades. No, yo particularmente creo que la mejor política social es la generación de empleo, y a los empresarios colombianos hay que agradecerles y hay que pedirles que ayuden a pagar mejor a los empleados y de esa manera construir mejor sociedad. Entonces acá lo que quieren es distraernos, pero como usted lo dice, pues todos los días hay que hacer análisis sobre los hechos diarios. Senador, ¿y por qué cree usted que el presidente hablaba o venía hablando de un golpe blando, como usted bien lo referencia, y ahora va en una ruptura institucional? ¿Qué podría significar esto? Porque golpe blando en su momento significaba que tenía una oposición que se estaba oyendo, que la gente estaba oyendo más de lo que él pensaba que se estaba oyendo. Eso no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Entonces ahí trató de clasificar a la oposición como que queríamos tumbarlo. Insisto, no, nunca. Ojalá pueda terminar de la mejor forma su gobierno. Ojalá acierte para cumplirle a los adultos mayores con el aumento del bono pensional, o a los jóvenes para finalmente condonarles la deuda del ICETEX que prometió en campaña. Como eso ya le dejó de funcionar, ahora habla de una ruptura institucional porque mete a la Corte Suprema, a la Procuraduría en virtud de sus decisiones. Petro quiere que se elija una fiscal de su terna prontamente porque seguramente la siente cercana, pero lo que está pasando es que está ambientando todo para generar solidaridad
y de esa manera poder aferrarse al poder. Estas tesis lo que respaldan es ese interés. Entonces, pues hablemoselo también con tranquilidad a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que evalúe. Yo creo que el ciudadano lo que quiere es que le resuelvan los problemas del diario vivir, que capturen a los delincuentes, que verdaderamente los precios de los alimentos sean asequibles, que no vaya a haber racionamiento de luz, en fin, eso es lo que busca el ciudadano en un gobernante, no que se la pase confrontando todos los días. Y creo que eso no va a cambiar, David, porque entre otras cosas también es cierto que hay un grado de tolerancia bastante alto no sé si en la sociedad o en los medios o en el mundo político, eso me lo dice usted, pero yo creo que cosas que le han tolerado al presidente Gustavo Petro no se las habrían tolerado a ningún mandatario en Colombia. Vicky, un importante periodista que usted conoce, que renunció, según entiendo, hace poco a un medio internacional, dijo en una reciente entrevista que a la izquierda la juzgan por sus intenciones y a la derecha la juzgan por sus ejecutorias o acciones. Esa respuesta de un periodista, de un escritor que tengo entendido militó mucho tiempo en la izquierda y que ha venido reflexionando sobre filosofía política, pues demuestra un poquito lo que ha venido pasando. Y yo coincido con usted. Yo creo que a los gobernantes hay que valorarlos y obviamente calificarlos por sus ejecutorias. Y lamentablemente las ejecutorias del presidente Petro son muy negativas. Es que el sector de la vivienda, el de la infraestructura y el de comercio decrecieron, o sea, crecieron negativamente y son sectores de alta generación de empleo. Entonces, a mí cuando me dicen, oiga, es que usted es muy tranquilo y usted no grita y no sé qué, yo lo que contesto es, mire, todo con evidencia. El presidente Petro ha tenido un gobierno realmente malo, pero no porque lo diga yo, sino porque los resultados lo demuestran. Y eso tiene que impactar necesariamente en el ciudadano. No supo gobernar y ahora quiere culpar a quienes ejercen el control. Hágame el favor, o sea, una contradicción muy grande. Y terminaría con esta reflexión. Yo sí creo que estamos atravesando un nivel de romanticismo muy alto. Todo el mundo quiere pues decir las cosas, pero decirlas sin tocar fibras. Acá hay que decir las cosas como son. A quienes estamos en el ejercicio de la oposición, que durante 20 años ejerció Gustavo Petro, no nos pueden venir a decir hoy que lo estamos haciendo simplemente para que a Petro no le vaya bien. No, a mí me interesa mucho que a Petro le vaya bien y creo en muchas de sus propuestas. Creo que serían muy importantes ponerlas en funcionamiento, pero el verdadero cambio es hacer, no echar discursos. Petro nos prometió el cambio y se quedó en el discurso. El verdadero cambio es ejecutar. El año pasado fue la ejecución presupuestal más baja de los últimos 10 años. Entonces, ahí hay un problema de fondo que se quiere tratar de ocultar. Y a esto no hay que olvidar la mini crisis ministerial que se pudo dar la semana pasada, donde se hablaba que varios ministros iban a renunciar, unos que sí, otros que no. Al presidente le tocó salir a decir que definitivamente eso no se iba a dar. Y los roces, polémicas dentro del mismo partido de gobierno, de los mismos partidos y dentro del mismo gobierno, porque hay gente que definitivamente estuvo apoyando el gobierno. Ayer hablábamos con Catherine Jubinado, la congresista, y es una dura crítica del gobierno, a pesar que ella reconoce que apoyó a Gustavo Petro para que llegara a la presidencia. Mire, Jairo, yo creo que en primer lugar, la crisis de gabinete sí se dio. Lo que pasa es que pasó desapercibida. El hecho de que el director de planeación haya renunciado es tal vez el golpe más duro para el gobierno del presidente Petro, muy superior al de las renuncias de otros ministros en el pasado. Y le voy a explicar rápidamente por qué. Porque el doctor González, finalmente, al estar en planeación, es la persona que tiene el control no solamente de la totalidad de la ejecución, sino adicionalmente del gasto. Y es quien levantaba la mano permanentemente
para decir que las cosas no iban por buen camino o, en su defecto, para aplaudir las que iban bien. Lamentablemente, el ego del presidente Petro no permite la crítica y seguramente, no tengo detalles internos, pero seguramente cuando el doctor González advertía demoras, advertía inejecución, pues al presidente no le gustaba, a tal punto que terminó confrontando con él. O sea que la crisis de gabinete se dio en su máxima expresión. En segundo lugar, me parece a mí que es muy importante preguntarse por qué razón hay entidades que no tienen gerentes, presidentes en propiedad desde hace 17 meses. Y yo le voy a explicar por qué. Porque el presidente no tiene equipo. No solamente nunca hizo equipo político o, digamos, técnico durante su carrera, porque concentró todo en su figura, sino adicionalmente porque no tiene método de gobierno. Para gobernar hay que saber cómo hacerlo. El presidente pocas veces va a los consejos de ministros, pocas veces habla con sus ministros, entonces llega un momento de desesperación donde el ministro no sabe finalmente qué hacer. Dicen que eso fue lo que pasó en los Juegos Panamericanos, por poner solamente un ejemplo. Entonces yo sí siento que acá es muy importante que entendamos, y el ciudadano sobre todo lo entienda, que si uno se quiere operar el corazón, pues uno busca seguramente un cardiólogo y no un dentista. Porque para gobernar hay que entender, para gobernar no solamente hay que ser simpático y hay que echar buenos discursos, sino hay que comprender qué es lo que está pasando. Y yo creo que el presidente Petro tiene una gran desconexión en estos momentos, porque él prefiere o preferiría ser un líder internacional que un líder interno, que es lo que requiere Colombia. Entre otras cosas, el hecho de ser presidente no quiere decir, y no hablo de Petro puntualmente, hablo de cualquier presidente, no es intocable. Y no está por encima de la ley y tiene que responder a la ley. Y siento, y usted me corrige, que el presidente Petro siente que es intocable, que no pueden no pueden investigar los aportes de FECODE si se hicieron legal o ilegalmente, que no pueden investigar las confesiones de su hijo, que no pueden investigar a su mano derecha, que es Laura Sarabia. Siento que él se siente intocable. Y con una narrativa, Vicky, que en algunos sectores de la sociedad ha impactado, y es que se cree intocable porque es el primer presidente de izquierda en Colombia. Al respecto, dos cosas. Primero, él no es el primer presidente de izquierda en Colombia. Revisemos la historia y entenderemos que Alfonso López Pumarejo fue verdaderamente el primer presidente de izquierda, quien desarrolló unas reformas que impactaron, creo yo en algunos casos beneficiaron y en otros no, pero ahí había una ideología de izquierda clara y contundente. Y en segundo lugar, porque se piensa que porque él pues representa una línea política o ideológica distinta a los presidentes que la representaron en los últimos 30 años, pues tiene permiso para todo. No. Acá el presidente es un servidor público, uno más. Debe dar ejemplo y tiene la responsabilidad, pues obviamente, de respetar las decisiones de las demás ramas del poder. Por supuesto de la justicia, pero también del Congreso, a quien pues le parece en este caso, pese a que estuvo sentado en las mismas sillas donde estamos sentados nosotros, que en muchos momentos pues actúa simplemente para golpear, y no, actuamos es para mejorar. Y le voy a poner dos ejemplos, Vicky. La reforma a la salud. Nosotros presentamos dos proyectos alternativos, y el que habla de acuerdo nacional nunca abrió la puerta para dialogar sobre si nuestras propuestas eran complementarias a las que él presentaba. En segundo término, la reforma tributaria del año 22. Presentamos 3 propuestas alternativas y ninguna de las propuestas fueron tenidas en cuenta. O sea que creo que ahí de por medio hay, evidentemente, una carga ideológica que supera el sentido común. David, pues queríamos conversar con usted un poco de todo lo que vemos que está ocurriendo en el país. La verdad es que lo que debería estar sucediendo es que se estuvieran debatiendo los temas, sacando adelante las propuestas, ejecutando el presupuesto, uniendo al país desde el gobierno, pero eso no es lo que está sucediendo y las cosas tienden a empeorar. Le mando un abrazo, senador.
Vicky, Jairo, muchísimas gracias por esta invitación y espero que el análisis haya sido útil. Este es un análisis, creo yo, profundo que ustedes promueven y que es lo que el país necesita, oír, no imponer. Eso es muy importante, como es muy importante el cargo de fiscal general en Colombia, que no debe ser bajo ninguna circunstancia un arma política. Tiene que convertir la fiscalía en una institución más eficiente, llamémoslo así, en un organismo más eficiente, que acabe con la impunidad, que sea cada vez más justo, que imparta cada vez más justicia o que las investigaciones sean cada vez más eficaces para que los jueces puedan impartir justicia y no en un arma política. Un abrazo, senador. Muchas gracias, Vicky. Un abrazo para todos ustedes. A ustedes gracias por acompañarnos. Visiten semana.com. Allí están todas las noticias minuto a minuto de Colombia y el mundo. Esto es Semana.